El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos bajo este tema importante que creo que Dios puso en nuestro corazón, que creo que Dios quiere que usted medite en este tema, lo que es la reforma que la iglesia necesita. Sencillamente hacemos esto no para ofender a las personas, no es para creernos más que los demás, sino que también creemos que damos de lo que Dios nos da, de lo que Dios nos concientiza cuando oramos, cuando meditamos en Él, cuando leemos la palabra, cuando examinamos todas las cosas. El Señor siempre ha llamado a vigilar y a orar. Son dos cosas distintas. Vigilar no es solamente que usted esté orando toda la noche. Eso es orar toda la noche. Vigilar es observar las cosas que están aconteciendo. Por eso el Señor dice, velad y orad. Y cuando veáis todas estas cosas, sabed que mi venida está cerca. Varias veces enfatizó y enseñó lo que es velar, lo que es vigilar y lo que es orar. El profeta Habacuc dijo, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Yo quiero, antes de comenzar este episodio 2 sobre la reforma urgente que necesita una iglesia o la iglesia del 2020, quiero leer en Ageo capítulo 2, verso 13. Ageo capítulo 2, verso 13, dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Ageo 2:13. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo. Padre, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que yo tenga la humildad necesaria para hablar de las cosas que nos has dado, Señor, según tu palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada de una manera poderosa y que podamos entender y escuchar tu voz, la voz del Espíritu Santo, Señor, que siempre ha querido hablar y endurecemos nuestros corazones. Te lo digo como iglesia en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Socórrenos, ayúdanos, porque te necesitamos, Señor. Amén y amén. Mi hermano, vivimos en un mundo de falsedad, en un mundo que ofrece promesas falsas, donde la mayoría de los políticos mienten en sus discursos para tener el poder. Y luego que llegan al poder, como siempre, se olvidan del pobre, se olvidan del necesitado y del menesteroso. Y cuando la gente reclama y cuando la gente exige, mi hermano, lo que hacen es perseguir, reprimir, encarcelar, hasta mandan a matar gente y todo. Eso lo hace el comunismo, también lo hacen los gobiernos supuestamente capitalistas, lo hacen los gobiernos religiosos. Evidencia, yo siempre he hablado, evidencia lo que usted está viendo a su alrededor. Estamos en un mundo hasta donde los que dicen ser predicadores, los que dicen ser conferencistas, los que dicen ser profetas o motivadores también,
le mienten a la gente, haciéndole promesas de prosperidad, haciéndole promesas de que nacieron para ser millonarios, que nacieron para cambiar el mundo, que discursos que hasta se meten dentro de los templos, que los que te hicieron daño vas a ver la ruina de ellos y que Dios lo va a pisar por lo que te hicieron. Mensajes disfrazados de orgullo, disfrazados de arrogancia, de altivez, donde siempre sale perdiendo el que no tiene nada. Esos conferencistas, esos predicadores, esos motivadores, ellos sí se hacen ricos a costa de los demás, hasta le quitan la mujer, destruyen matrimonios, y siempre los que andan pagando esas conferencias y los que andan atrás de esas boberías siguen siendo pobres, endeudados y miserables, viviendo de fantasías de la guerra de las galaxias, viviendo de cosas que cuando se les viene el mundo encima y la realidad, algunos terminan suicidándose. El problema es también que vivimos un ambiente donde la iglesia se ha dejado llevar de todo eso, donde la iglesia se ha dejado llevar de discursos políticos que ya dijimos que son mentirosos al 100%, donde la iglesia se ha dejado llevar de estos motivadores que se disfrazan con el título de conferencistas, tienen el atrevimiento de llamarse profetas, tienen el atrevimiento de llamarse doctores, pero doctores ¿de qué? Si como dijimos en la primera parte, quieren una reforma basados en un propósito, anular la palabra de Dios, y sobre cuales a algunos les ha caído el juicio de Dios, pero la gente no quiere atender, la gente no quiere comprender. El Salmo 150, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. El salmista también en el capítulo 119, 105 decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, mi guía. El mismo Salmo 119 dice en el verso 68, si mal no recuerdo: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Salmo 119, versículo 19: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, oh Jehová, tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, haber dejado la palabra de Dios para imponer tradiciones, haber dejado la palabra de Dios para imponer el a mí me parece, o para imponer costumbres, ha llevado a la iglesia a una apostasía. Ha levantado en medio de la iglesia predicadores torpes, predicadores que no conocen a Dios, predicadores que no saben la voluntad de Dios, porque no están en el secreto de Dios, ni siquiera quieren estarlo. El Señor le dice al profeta Jeremías en el capítulo 23, si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les habría revelado mi palabra, pero no estuvieron en mi secreto, yo no los envié, ni les mandé, ni les dije. Muchos predicadores y supuestos maestros de la palabra que no tienen llamado de Dios, que no tienen la verdadera unción del Espíritu Santo, porque si no actuarían como el capítulo 61 de Isaías, que describe cómo son los ungidos de Dios, cómo son los predicadores y los mensajeros ungidos.
la reforma de la iglesia no se trata de métodos nuevos, no se trata de hacer fórmulas nuevas y buscar experiencias, entre comillas, nuevas para su crecimiento. O sea, una reforma para la iglesia no se trata de experimentos, de que vamos a hacer esto a ver qué va a pasar, o de que hagamos esto a ver qué va a pasar. Por eso usted ve congregaciones por la televisión, por el internet, que hacen espectáculos como los del mundo, no para impactar el corazón de las personas, sino para impresionar las mentes. Y la Biblia los llama, estos son los sensuales, los que no tienen el espíritu, porque ellos seducen al mundo con cosas del mundo. El apóstol Juan lo dijo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, sus métodos, sus rudimentos. De eso fue que nos libertó el Señor. No los améis, porque eso pasa. Una iglesia fundada en la vanidad, como lo hemos dicho en varias ocasiones. Existe una iglesia totalmente viviendo de cuentos de hadas, estableciendo cosas nuevas para buscar resultados que solamente se consiguen con el poder de Dios, que solamente se consiguen con la respuesta de Dios. Reformar la iglesia bíblicamente, mi hermano, la iglesia necesita una reforma urgente, y esa reforma no está basada en lo que dijimos en la enseñanza exterior, a mí me parece, o en imposiciones, o como estamos diciendo ahorita, en experimentos, a ver qué pasa. Esa no es la iglesia de Dios. Una iglesia donde las muchachas tienen que actuar como las cantantes del mundo y vestir como las cantantes del mundo, no es la manera. Una iglesia donde los hombres dicen: hay que hacer esto y esto y esto, aunque la Biblia los contradiga y muchas veces los condene. Eso no es reformar la iglesia. El Señor lo dice claramente en varias ocasiones. Le dice al pueblo de Israel, le dice a las 7 iglesias: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El asunto es que la iglesia necesita una reforma, porque se volvió como la iglesia católica, como la iglesia de Roma. Desechó, secuestró la palabra de Dios y la cerró para imponer su propia voz, para imponer su propia voluntad. Por eso le digo, y son responsables primeramente los predicadores, los que dicen ser profetas, los que dicen ser doctores de la palabra, son los responsables en llamar a esta reforma bíblica. Son los mensajeros de Dios los que tienen que levantarse, porque hay una iglesia ciega, una iglesia que no le han enseñado en este tiempo a leer la Biblia, que no le han enseñado qué es lo que tener una experiencia con un Dios que habla, con un Dios que es personal, con un Dios que se molesta en decir, como le dijo a Felipe: júntate a ese carro. Una iglesia totalmente perdida. Yo me acuerdo cuando Moisés tuvo en aquel encuentro con Dios en la zarza.
la frase o la oración que Dios hace y le dice: yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y usted lee ese capítulo, se da cuenta de un Moisés que no conocía a Dios, que sentía algo, pero cuando Dios le revela en aquella zarza, le tiene que decir: yo soy el Dios de tus padres. O sea, ya Dios se había vuelto un cuento, ya Dios se había vuelto una leyenda, y eso está pasando hoy en día. Jesucristo lo han tratado ahora dentro de la iglesia, porque ya no estoy hablando del mundo, como una leyenda, como el hombre buena gente que vino hace tiempo. Lo están tratando como un cuento, y por eso vemos a una iglesia que no tiene nada de Jesucristo. Sus pensamientos, su carácter, su forma de ser, su forma de pensar. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, si mal no recuerdo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y dice la Biblia que en Romanos capítulo 8, que Dios nos lleva a ser a la imagen de su Hijo. La iglesia ha perdido el carácter de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia ha perdido mucho en este 2020. Ha perdido esa presencia que la identifica, como en el libro de los Hechos. Eran tan terribles los creyentes que los llegaron a llamar cristianos por primera vez en Antioquía, por lo que se reflejaba en ellos. Ahora cristiano es cualquiera. Es un mero título, pero en el libro de los Hechos no era un mero título, mi hermano. Era identificar a los seguidores de Jesucristo por sus comportamientos y las señales que habían en ellos. Los llamaron cristianos por primera vez, dice, en Antioquía, donde estaban reunidos esos hombres que hasta gente importante se entregaba al evangelio y renunciaba a todo eso. Se metían en oración, en ayuno, en la palabra, y el Espíritu Santo hablaba. Hay que tomar responsabilidades. ¿Quieres una reforma? La iglesia necesita una reforma. La iglesia necesita volver a los rudimentos y al molde de la palabra de Dios. Esas cosas hay que de romper paradigmas. Esas cosas y que de hacer cosas nuevas que Dios nos las manda a hacer. He estado leyendo en el libro de Levítico y aunque voy por el capítulo 15, me he detenido siempre a pensar en el capítulo 10 de Levítico, donde Dios mató a Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, porque, y lo dice claramente, porque los mató, porque quemaron fuego extraño que Jehová nunca les mandó. He allí el problema de esto. Y usted como iglesia, usted como predicador, tiene que volverse a la palabra de Dios. Dios no está mandando a hacer cosas nuevas. El problema de la iglesia es que se puso a escuchar cosas nuevas. El problema de la iglesia es que dejó de ser responsable con Dios. El problema de la iglesia es que quiso comportarse como los científicos, hacer cosas nuevas, inventar cosas nuevas, experimentar cosas nuevas. Y vemos a una iglesia totalmente mundana. Y cuando hablo mundana,
no solamente por la ropa, porque hay gente que como lo he dicho, esto es para todos lados, porque este mensaje es para la iglesia en general. Hay gente que viste de corbata, así como estoy yo vestido, hasta mejor, con ropa de marca, faldas, mujeres hasta los tobillos y pelo larguísimo, pero tienen el mundo en su corazón, en su mente, su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de tomar las decisiones, no son acordes al cristianismo. Eso yo lo viví. Esto yo lo estoy predicando después de un proceso de Dios y de la concientización que Dios hace en mi vida, si esa es la palabra. Hacerme concientizar. Porque un día me di cuenta que estaba descarriado porque no dejé que Dios peleara mis batallas. Un día me di cuenta que estaba apartado de Dios porque no tomé las decisiones de Dios y no quise en ningún momento cumplir el llamado de Dios. Un día me di cuenta que ya lo había perdido todo por estar alejado de la palabra de Dios, de no tomar en cuenta cómo actuaría Jesucristo, cómo pensaría nuestro Señor Jesucristo. Un día me di cuenta que estaba alejado de Dios por no entender la voluntad de Dios ni lo que Dios quería en este tiempo. Y aquí estamos ahora delante de Dios. El testimonio de Dios, una iglesia que está frustrada. Y si quiere, bueno, le invito a que me replique, a que tengamos un debate. Una iglesia totalmente frustrada, muy distinta y extraviada a la iglesia primitiva. Una iglesia sin poder. Una iglesia de puro nombre que vive, pero está muerta. Y tengo la autoridad de la palabra para decir todo esto. Una iglesia que no tiene la franqueza de la palabra porque ha vivido en mentiras y en promesas falsas porque Dios no se las ha hecho. Porque nuestro Señor Jesucristo les dijo y les dio ejemplo de lo que es estar en la voluntad de Dios. Mire lo que dice el libro del profeta Joel en el capítulo 1, verso 13. El libro del profeta Joel. Dios llama a las responsabilidades, así es que comienza una reforma. Y Joel capítulo 1, verso 13 dice la palabra de Dios: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Mi hermano, Dios siempre llama a volverse a Él. ¿Por qué? Porque Él es el que restaura, es el que soluciona. Y le dice a sus ministros primeramente, empieza de arriba, no empieza de abajo. Le hace un llamado a los que son responsables de su pueblo. Venid, ministros, sacerdotes del altar. Y cuando Dios estaba enojado con su pueblo, usted puede leer Jeremías 26, Jeremías 38, Jeremías 7, Jeremías 23. Cuando se enojaba con su pueblo decía, es por culpa de los profetas, de los sacerdotes y de los pastores que el pueblo esté así. Ay, hay cosas difíciles de decir. Hay cosas que dan miedo decirlas en mi posición. Pero hablo desde el pedestal donde Dios me puso. El Señor, cuando habían grandes profetas y grandes ministros,
tuvo que levantar a un niñito llamado Jeremías y les dijo: no estén confiando en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Antes, si no mejoráis vuestros caminos y vuestras obras, vendrá la destrucción y la desolación. Lo iban a matar, pero vino la destrucción y la desolación, porque los ministros, los profetas y los sacerdotes del pueblo desviaron al pueblo y se entregaron a la maldad y no hicieron caso a volverse a la palabra de Dios. Dios lo dijo a través del profeta Isaías: si no andan conforme a la ley y al testimonio, no les ha amanecido, nada sabe. Y a través del profeta Oseas lo dice claramente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. Primero le llama a la atención a los ministros, como lo está haciendo hoy, predicador, evangelista, profeta, pastor, apóstol, conferencista, doctor de las escrituras. Dios le está haciendo un llamado porque usted es el responsable de lo que suceda. Usted es el responsable de lo que está sucediendo hoy en la iglesia. No son los políticos, no son los gobiernos, no son esa cuerda de drogadictos y homosexuales que están aprobando leyes en contra de la iglesia. Usted, ministro del altar, es responsable en esta situación de la iglesia. Usted es el que tiene que ir a la presencia de Dios a ver qué es lo que está pasando. Mire, lo acabo de leer. Estoy usando la palabra de Dios. Hace falta una reforma urgente. Y Dios responsabiliza primero a sus ministros. Dios responsabiliza primero a los que dicen que tienen la revelación de Dios, a los que dicen que tienen celo por la palabra de Dios, a los que dicen que Dios los llamó, a los que dicen que Dios les reveló un plan, a los que dicen que Dios les confirmó su ministerio. Venid, ministros, proclamad ayuno, proclamad, llorad, lamentad, dice. Mire lo que dice el capítulo 2, porque Dios está llamando al pueblo a través del profeta Joel a una reforma. Capítulo 2, verso 16 del libro del profeta Joel, dice: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? ¿Por qué? Dios llama, porque los responsables, hay que tomar responsabilidades. Yo tengo que tomar mi responsabilidad. Usted tiene que tomar su responsabilidad en la posición en que tú estás. Dios está llamando a los grandes primeramente, porque los grandes son los que tienen la influencia que Dios le dio sobre la grey, sobre el pueblo, sobre los que los escuchan. Reúnan al pueblo, reúnan a todos, desde los niños hasta los jóvenes, desde los ancianos hasta los que todavía le dan seno. Ustedes, ministros del altar, responsabilidades. La iglesia necesita una reforma urgente. ¿Cómo es posible que la iglesia no es protagonista en esta hora de prueba que le vino al mundo? ¿Por qué? Porque una iglesia que vive de fantasías, lejos de la palabra de Dios, lejos de la voluntad de Dios, lejos de lo que Dios iba a hacer, o de lo que Dios nos podía librar, y de lo que Dios nos podía aconsejar. Nadie venga a decir, después que se propagó todo esto, una iglesia presa, una iglesia en disciplina, encerrada en su casa,
la gente supuestamente muriéndose y yéndose al infierno. Y la gente, los grandes pensando que por el internet se llega hasta el fin del mundo. Sí, cuente los números, haga números cada vez que estén vivos. Y Dios lo responsabiliza. O sea, responsabiliza a sus ministros. Responsabiliza. Antes de responsabilizar al creyente, responsabiliza. Les llama la atención a los ministros. Ustedes convoquen. Un día yo lo dije por mi canal. Lo dije claramente porque primeramente le sirvo a Dios y yo creo que Dios me da los mensajes y yo creo que lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. Y se lo dije, si usted se lanza por un precipicio, yo me voy atrás de usted y nos tiramos por ese precipicio. Pero sabemos que Dios nos va a levantar de ese precipicio. Usted, ministro de Dios. Usted, hombre de Dios. Si usted camina, la iglesia va a caminar. Si usted reclama, la iglesia va a reclamar. Si usted habla de parte de Dios, la iglesia va a decir amén. Pero ahí vemos una iglesia totalmente en disciplina. El mundo, las naciones, medite en Joel capítulo 2, verso 17. El mundo y las naciones enseñoreándose de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esto parece una película. Esto parece una película ridícula. El mundo enseñoreándose y dictándole a la iglesia lo que tiene que hacer en este 2020. Dándole instrucciones a la columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué? Porque está lejos de la palabra. Porque está lejos de la Biblia. Porque está lejos de la dirección de Dios. Y no es nada. La iglesia liberal, la iglesia conservadora, la iglesia adventista, pocos son los que se han puesto en la brecha y han dicho las cosas como son. Se durmió la iglesia. Creyentes descarriados. Le hago la encuesta. Campitos blancos desbaratados. Locales perdidos. Y todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios es perseguido hasta por los mismos que dicen ser de Dios. Entonces, ¿qué está pasando? Una reforma de la iglesia comienza con tomar las responsabilidades. Volver a los rudimentos de la palabra de Dios y dejar de estar viviendo de fantasías espirituales, de cosas que ni siquiera la Biblia aprueba, sino que son inventos humanos, métodos carnales, que lo que han hecho mucho es estafar al pueblo. Ahí está. O sea, lo que yo estoy diciendo de parte de Dios, yo quisiera que alguien me lo replicara y me dijera: lo que usted está diciendo es mentira. Responsabilidades, mi hermano. Responsabilidad no es tener una corbata y una camisa manga larga. Y estoy predicando así. Estoy predicando así ahorita este mensaje por la voluntad de Dios. Pero yo sé que Dios tiene sus métodos y son más que una corbata y una camisa manga larga. Son más que una falda hasta los tobillos y el pelo hasta las rodillas. Es su palabra, celoso de su palabra. ¿Qué pasa con el profeta Elías cuando salió corriendo? ¿Usted cree que Elías, que dice la escritura, viendo el peligro, cree usted que salió corriendo por la amenaza de Jezabel? Elías no salió corriendo por la amenaza de Jezabel, y yo se lo puedo demostrar, y el apóstol Pablo también lo demuestra en la carta a los romanos. Elías le perdió la fe a un pueblo
que viendo la gloria y el milagro de Dios y gritando que Jehová era Dios, jamás tomó acciones, porque quería vivir de señales. Bien lo dice Pablo, los judíos piden son señales, pero no quisieron vivir de determinación. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué le dijo a Dios cuando le preguntó, Dios, ¿qué haces allí metido, Elías? Elías le dijo, a tus profetas han dado muerte. En ningún momento le dijo, no, que Jezabel me amenazó de muerte y me van a matar. Le dijo, ¿por qué estaba ahí? El pueblo ha dejado tu pacto, han derribado tus altares, han dado muerte a tus profetas, y a mí también me quieren matar, y por eso estoy huyendo. Se lo dijo claramente. No, porque Jezabel le dijo, te voy a arrancar la cabeza. Se dio cuenta Elías, se desanimó al ver la reacción de un pueblo que se había alejado de Dios, un pueblo que solamente quería oír falsas promesas y falsas esperanzas. Hasta hicieron un becerro de oro. Por eso mataron a Esteban. Por eso mataron a Esteban, porque Esteban se lo dijo, ¿cuándo ustedes le han sido fiel a Dios? Si siempre llevaron fue el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Refán, que os hiciste figuras de vuestra propia imaginación, y que le cayeron a piedra porque se mordían los dientes, porque le estaban diciendo la verdad. Alguien tiene que decir la verdad. Alguien tiene que pararse en el frente a los políticos, a los religiosos y a todo el que le está haciendo la guerra a una iglesia que simplemente ha dejado de creer en la Biblia, la palabra de Dios, y ha dejado de creer que hay un Dios que cuando uno grita al cielo le responde a uno, y cuando uno le dice, Dios, nos están haciendo la guerra bárbaramente, se han levantado contra nosotros, Dios hace temblar la tierra. Se lo demuestro por la palabra, porque esta fue la misión que Dios me dio. Este fue el mensaje que Dios me dio. Hechos capítulo 4, verso 24. Después que a Juan y a Pedro le dieron una paliza por predicar, ellos le contaron a la iglesia, nos dieron una paliza. Dijeron que no predicáramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ya dejáramos eso. Pero nosotros le dijimos, mirad por vosotros mismos, más vale obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto es lo que estoy haciendo. Más vale obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos dijeron, bueno, hermanos, vamos a orar. Y oraron y dijeron, Señor, como dicen los salmos, ¿por qué se amontinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Porque esto es lo que hicieron aquí, se levantaron contra tu santo Hijo Jesucristo, Pilato y los sacerdotes del pueblo y los principales, y lo mataron en la cruz, pero tú le resucitaste. Ahora, Señor, concede a tus siervos que prediquemos tu palabra con todo denuedo y con toda valentía, y tú haces señales mientras tanto en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Dice el libro de los Hechos capítulo 4 verso 24 que cuando terminaron de orar, una oración corta, mi hermano, citando la escritura, cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Se repitió lo del aposento alto y comenzaron a hablar con valentía la palabra de Dios. Mi hermano, ¿qué nos está pasando? Una iglesia que ha dejado de clamar, una iglesia que un Dios que dice, preguntadme, ¿qué necesitan? Un Señor Jesucristo que dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, y pedid en mi nombre, yo también les voy a contestar. Es más, os digo que el Padre mismo os ama, porque ustedes me aman a mí. Él responderá. Usted ve a un Herodes que lo mató Dios, envió un ángel y dijo, mata a Herodes, porque mató a Jacobo, que lo que estaba predicando era el evangelio. Usted ve a una Ananías y Zafira que caen muertos, los mató el Espíritu Santo. Usted ve a un brujo que queda ciego por estorbar a los caminos del Señor.
Usted ve a un cojo saltando después de tantos años inválido, a una rode, a una muchacha resucitada de días de muerta. ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasó a la iglesia? Y a toda la iglesia, conservador y liberal, porque el problema es que tienen el temita de la Odisea. Yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Hemos llegado a ciertos países, me invitan a tal sitio, hemos crecido grandemente y el Señor solamente tiene una palabra: tú eres un pobre, desventurado y miserable, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de lo que tengo yo. Isaías 55 dice que es de gratis. Entonces, una iglesia que no hace señales ni milagros, una iglesia que le da miedo predicar la palabra de Dios, una iglesia que no está dispuesta a imponer la palabra de Dios por encima de los políticos, por encima de los corruptos de este mundo que se le han reído en la cara. Déjeme decirle que es el peor momento que está viviendo la iglesia, donde hay tecnología, donde hay aparatos sofisticados, donde hay tantos métodos. Escucho la mentalidad de muchos que hasta participan con algo que el diablo les sembró en el cerebro. Ya nada se puede. Ya nada se puede. Nada podemos hacer. Nada podemos lograr. Donde leí en Ageo capítulo 2, verso 13 al 15. Dios manda a meditar a su pueblo. Mediten en vuestros caminos. Meditar. ¿Qué está pasando? ¿Y por qué está pasando? ¿Y por qué seguirá pasando? ¿Y cómo se puede evitar toda esta desgracia? Meditad en vuestros caminos. Ageo capítulo 1, verso 3 en adelante. El Señor le dice al pueblo: es tiempo para vosotros. Es tiempo para vosotros en habitar en vuestras casas artesonadas. Y aún esta casa está desierta. Dice el Señor: meditad bien sobre vuestros caminos. Miren lo que están haciendo. Una iglesia que duérmete, mi niña, duérmeteme ya, que tengo que hacer. Una iglesia dormida. ¿Qué está esperando usted? ¿Un terremoto? ¿Qué está esperando usted? ¿Una desgracia? ¿Qué está esperando usted? Que los políticos de este mundo se terminen de quitar la máscara para decir: no podemos permitir que la iglesia siga predicando el evangelio. ¿Qué está permitiendo usted? Que la iglesia siga menguando, que los hermanos se sigan descarriando, que los hermanos se sigan desanimando, que un gobierno diga que yo no puedo abrazar a mi hermano en Cristo Jesús por miedo a qué. El que pierda su vida por causa de mí, dice nuestro Señor Jesucristo, la salvará. Pero el que trate de salvar su vida porque la ama, su propia vida la perderá. Así lo dice. El que no tome su cruz y me sigue no es digno de mí. Eso lo dice la Biblia. Una Biblia que ya la gente no lee. Una iglesia que los hermanos miembros en plena comunión han dejado de leer. Y lo más triste, han dejado de creer. Vivimos en el tiempo de la iglesia apóstata, mi hermano. Filadelfia no existe. Bájese de esa nube. Filadelfia no existe. Porque a Filadelfia se le dio una promesa. Capítulo 3, verso 10 de Apocalipsis. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para castigar a los moradores de la tierra, para probarlos. ¿Y qué? ¿Dónde está? No quiero decir cosas que de verdad me están pasando por la mente y por el corazón. Una iglesia que se dejó engañar. Una iglesia que sabe lo que es Dios poner en cuarentena a alguien. En cuarentena se ponen a los enfermos, no a los sanos. Y nadie dice nada, y nadie se enfrenta a nada. Una iglesia que es sobrenatural. Si una iglesia no hace milagros, si una iglesia valora su carne, su cuerpo, es una iglesia que no es de Dios. Se lo demuestro por la palabra. Jesucristo estaba fuera de la Odisea. Ahí no estaba Cristo. Estaba llegando nuestro Señor Jesucristo. Ábrame la puerta, estoy tocando para ver quién abre, para que cenemos juntos. Una iglesia de pura fama como la de Sardis tiene nombre de que vives y estás muerta. Meditad en vuestros caminos. Enfrentaos a la palabra de Dios. Venid, mirad la palabra. El rey Josías, le dijeron los sacerdotes: rey, mientras que estábamos sacando las cosas del templo, nos hallamos el libro de la ley. Y él dijo: bueno, léanlo delante de mi presencia. Bueno, dice esto y esto y esto. Y rompió sus vestidos y dijo: Dios mío, hemos pecado contra ti. Hay que ponernos las pilas. Vamos a restaurarnos. Vamos a restaurar el culto. Esas imágenes que están allá las voy a destruir. Voy a sacar los sodomitas del templo que metió mi padre allí. A esa cuerda de bárbaros. Y cayó la gloria de Dios. Vino el respaldo de Dios. No son los métodos nuevos, no son las fórmulas, no son los experimentos, no son. Es lo de la palabra, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Usted se ha atrevido a hablar con un Dios que está molesto. No, el Señor es amor, sí, y también es fuego consumidor y no toma por inocente al malo. ¿Se ha usted arrodillado en su casa a hablar con Dios? Porque Dios es un Dios que habla, que dialoga. Bueno, conmigo lo hace y yo sé que con otros también. Un Dios que dice: mira lo que está pasando. Mira lo que te está pasando a ti. Mira lo que puede venir si no se aperciben. Un Dios que, se lo digo claramente, está dispuesto a hacer lo que sea por su iglesia. Pero si su iglesia está muda, si su iglesia no le quiere decir nada, si su iglesia no oye al Espíritu Santo, no va a responder. Pero es un Dios que está haciendo un llamado, un Dios que está haciendo un llamado totalmente, que quiere hacer algo por nosotros, que quiere hacer algo por sus ministros, que quiere hacer algo por su iglesia. Pero el Dios de la Biblia, el Dios de la palabra, el Dios que quiere que su iglesia y su pueblo sea sobrenatural. La iglesia dejó lo sobrenatural por lo natural. Dejó la inspiración divina por la hueca filosofía y ese montón de libros que lo que hacen que el creyente pierda la fe. Prefirió la fama y la fortuna que la honra de Dios. Esa es la iglesia que está viviendo hoy en día. Esa es la iglesia de las redes sociales, de las calles, de los programas de radio y de televisión. Mi hermano, esto es una espada que corta para todos lados. Un Dios que tiene sus manos extendidas. Un Dios que quiere hacer su voluntad en su pueblo, y un pueblo mudo, ministros mudos, falsos profetas a montón, creyentes escuchando estupideces cada día y cada día lejos del poder, de la unción
y de la gracia de Dios. Siempre me acuerdo de las palabras que Jehová Dios le dijo a Caín ese día. Si bien hicieres, no serás recompensado. Con todo, el pecado está a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. O sea, la puerta que Dios le abre, pero él jamás lo quiso, porque era un hijo del diablo. Pero tú y yo no, mi hermano. Para esta hora lo tiene Dios. Despierte. La iglesia necesita una reforma bíblica. La iglesia necesita una reforma con la unción del Espíritu Santo, donde el diablo se va, donde los enemigos de Dios se caen porque se caen, donde los tropiezos de Dios, donde los tropiezos Dios los quita. Iré delante de ti, le dijo a Zorobabel. Esta es una palabra de Jehová para Zorobabel. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a nada. Serás destruido, hecho montones de ruinas. Esa frase de nuestro Señor Jesucristo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como mi Padre me envió, yo os envío. Con esas dos palabras trastornamos el mundo entero, mi hermano. Con esas dos palabras nada más. Por lo que el Señor dice, que me viene a memoria tantas cosas y me frustro, de verdad me frustro. Pero ojalá hubiera, aunque sea un centurión, que dijera: Señor, di la palabra y mi criado sanará. Ojalá hubieran personas así. En estos días, un hermano de la iglesia llegó angustiado. Y le voy a decir que testifique, pero llegó angustiado porque su hermano se envenenó y lo traían hacia acá, a los hospitales de acá, y nos dijo: mi hermano se intentó suicidar y los doctores dicen que si no queda loco no va a poder caminar, o si no va a quedar en estado de coma. Y le dije: vamos a hacer una oración al Dios de la gloria en voz alta, vamos a gritar y Dios va a obrar. Mi hermano ahí lo vi, lo saludé, anda de pie, ya pronto se integra a su trabajo, sano totalmente, y levanté la voz y todo. Donde hay una iglesia que clame, que grite, lo sanó totalmente. Después que se había tomado un super hiperveneno, Dios tuvo misericordia de él. Y le dije: vamos a hacer una oración en voz alta. Que inválido ni que nada. Allá no, se ve más atlético que no sé quién. ¿Por qué? Dios está dispuesto a responder, mi hermano. Señor le bendiga mucho. Falta la otra parte. Señor lo guarde.